Muy buenas, pues vamos a hablar en profundidad o un poquito más en profundidad de por qué se producen los datos del frenazo económico, del parón económico y de la situación actual y de cómo es posible que tengamos un gobierno que es el que gobierna y el que legisla y va diciendo que vamos como nunca. Doblamos la tasa de desempleo de toda Europa, de la media europea, y somos el país con mayor desempleo juvenil o estamos en el segundo puesto por unas decimillas. Esto es el fuerte escudo social, el robusto escudo social y el no dejar a nadie atrás, porque si eres el último ya no dejas a nadie atrás. La economía más castigada de Europa. Te sacan un informe con un par y te dicen que España es la economía de la OCDE que más ha crecido. Obviamente, si eres el que más caes, con poco que subas, eres el que más creces. Pero ¿por qué subes? Porque estás siendo rescatado por Europa, así que tu crecimiento no es real. ¿Y por qué el crecimiento no es real? Porque si se han quedado más de 50.000 empleos sin cubrir en verano, ya que los jóvenes dicen que no trabajan por menos de 2.500 euros al mes, tenemos un serio problema estructural. Y luego vendrán los ay madres mías. Nos hemos acostumbrado a subsidiar a la gente, a seguir falseando los datos del empleo y los datos de las prestaciones. Tenemos 1.800.000 personas que cobran una prestación todos los meses. Tenemos gente que acaba de entrar en España hace 17 días y ya son partícipes de algún programa que nos cuesta un pastizal. Y económicamente todo esto es inviable. Europa se comprometió el año pasado, que a partir de junio de este año, como máximo, financiaría a España con 2.000 millones de euros. Ojito. Eso para la economía española y una mierda son dos mierdas. Y os voy a poner el ejemplo. Y os lo voy a explicar más profundamente porque yo siempre he dicho y he defendido que creo entender que tengo un público un poquito más serio, adulto y coherente que la mayor parte del público que hay por ahí. Y esto lo digo viendo la realidad de la cantidad de contenido que se genera en las redes, que es de una profundidad ínfima. ¡Ay, ha subido el paro, qué sinvergüenzas! ¡Ay, mira, los afiliados a la seguridad social! Somos adultos, yo voy a cumplir 47 años. Yo necesito una información un poquito más densa y concreta para entender estos datos que estamos diciendo y el por qué estamos así y cuáles son las previsiones a futuro. Os comento. Problemas estructurales básicos son que, por ejemplo, las empresas como ACS Ferrovial y Acciona viven básicamente del dinero público. Estas empresas, donde va a estar Florentino o su florentineza y otros mandamases, los amos del cotarro, los jefes de la mafia, de los suburbios, los que van a desayunar al Ritz con Pablo Iglesias, con Irene Montero o con Garamendi o con Yolanda Díaz, sí, el maldito Florentino. Pues estos a día de hoy han reconducido sus industrias para vivir de lo público, porque lo público invierte a deuda. Más de 100.000 millones de euros invertidos desde que empezamos con la transición verde para tener la electricidad más cara de la historia. Sí, más de 100.000 millones de euros en inversión acumulada para tener el mayor problema de energía que hemos tenido en nuestra historia y quemar más gas que nunca. Es complicado de entender, pero se llama globalismo socialista o comunismo 3.0. Bien, si vemos cómo han pasado a esto y que el siguiente paso va a ser el control de las aguas, de ahí que empecemos con el tema de la sequía, que hay muchos problemas del agua, hemos volado ya más de 103 embalses y pantanos, pero esto no hay que contarlo, sino que tenemos un problema de sequía, no estamos construyendo balsas o embalses de tormenta ni nada para este otoño tan tormentoso y lluvioso que nos prometen, que veremos pasar el agua camino al mar. El mar es el mayor consumidor de agua dulce de España. Bien. Si vemos cómo hemos subido los intereses que tenemos que ofrecer para que nos compren deuda, empezaremos a entender la situación económica. De cómo ya rozamos ese 3% en el bono a 10 años, de cómo vamos camino de un 2% con la deuda a 3 años y cómo los bonos a 30 años superan en los 3,2 puntos. El IBEX en mínimos 4.000 puntos, prácticamente menos que en los mejores años de Rajoy, pero que vamos muy bien y vamos a hacer manifestaciones UGT y comisiones obreras. Bien. Esto es básico para entender cómo está en los índices de producción industrial y de la manufactura básica. Ya hemos visto que generar una tonelada de arcilla
hacer ladrillos, hay que hacer plaquetas, azulejos, etc. Ha subido el coste un 1000% en un año y medio, un 1000%. Y empiezan las empresas a cerrar y a echar gente a la calle porque es insostenible. Y cuando no puedas producir los bienes básicos para generar, como puede ser un ladrillo o un rollo de cable, vamos a empezar con los verdaderos problemas de escasez, y es por el precio desbocado de la energía. El aluminio, su precio ha caído un 2,3%, el níquel un 1,9%, el estaño ha caído un 6,8%, el zinc un 5,9%, hasta el plomo ha bajado de precio. El Saxo Bank ha emitido un informe catastrofista en Copenhague que le aconsejaría a la gente que quiera hablar de ciertas cosas que busque información más allá de leer el periódico o el titular de la prensa digital española. Hay que buscar un poquito más allá para saber cómo está España y qué es lo que se viene desde fuera, porque España está dentro de un grupito de países y a nosotros nos rescatan otros países y dependemos económicamente de Holanda, de Francia y de Alemania, pero sobre todo de Alemania y de los préstamos que tenemos con Noruega y con Dinamarca. Pues bien, el Saxo Bank avisa de que hay unas luces rojas que dicen que va a haber una recesión que te cagas, porque si bajan los precios de los productos básicos, ha bajado el precio del oro, ha bajado el barril de petróleo, es porque la industria decelera. Y si decelera la industria tenemos un problema, porque hay pánico a que llegue el frío. Así que esa frase de Juego de Tronos ahora sí que va a ser la polla. Yo cambiaría la cabeza esa de lobo y pondría a Putin frotándose las manos con el Winter is coming. Se acerca el invierno, porque aquí la gente sabe que va a llorar sangre cuando estemos a 4 bajo cero o a 14 bajo cero en algunos lugares, y en lugares de Europa mucho más abajo de esas temperaturas, con una energía a un precio desbocado, porque Europa decidió suicidarse dependiendo de un único suministrador. Bien, si vemos que las bolsas europeas registran caídas del 1,8% y que las industrias mineras chinas han perdido un 3,8% en las bolsas europeas, y que tenemos varias ciudades chinas confinadas, de ellas hay ciudades con 21 millones de habitantes que no trabajan, no producen, no consumen, entenderéis por qué baja el precio del barril de petróleo, aunque China está comprándole petróleo a Rusia a un precio muy por debajo de mercado, aprovechando que Rusia se le sale el petróleo por las orejas. Entenderemos por qué esa ola que se genera, porque a ver si va a resultar que la crisis que nos comimos con Zetaparo, que estábamos en la Champions League de la economía, el gobierno español decía que estábamos como nunca, y veíamos la explosión de mierda de Lehman Brothers y de todo lo que había sucedido, y en España estuvimos 2 años con estamos en la Champions League de la economía. A día de hoy, si escucháis a Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez o incluso a Adriana Lastra decir es que con el PP sería peor, estamos escuchando otra vez lo de nosotros estamos genial, la economía va de lujo, y hemos visto la explosión de mierda de los 300.000 millones de euros del pufo de Evergrande, de las inmobiliarias chinas, que la economía china deja de producir y de consumir, que el precio de producción industrial sube y que España tiene un déficit en cuanto a exportación y exportación de 32.000 millones de euros. Esto a lo mejor no lo dice lo país ni la SER. Bien. El euro cae otro 0,23%, se cotiza a 1,1 con el dólar, y la prima de riesgo media final de agosto es de 121,45 puntos. Hemos llegado a tener unas primas de riesgo en los últimos 12 meses, la media es de 137,6. Pero la prima de riesgo solo era importante cuando estaba Mariano Rajoy Brey en el gobierno, cuando el IBEX saltaba a los 11.000 puntos, que ahora mismo no llega a 8.000. Pero lo importante es que gobierne la extrema izquierda y las políticas globalistas en España. Bien, esta es la parte más interesante para explicar por qué nuestra economía está como está. La tuya, la mía y la de casi todo el mundo. Obviamente el empleado público también lo padece por un motivo muy sencillo, porque su nómina, si bien ha subido un 2% o un 2,5%, el coste de la vida sube un 10% al mes, lo cual parece ser que es bueno ahora. Llamadme loco, no sé. No me explico los titulares de la extrema izquierda. La recaudación del gobierno de España. Lo digo esto porque mucha gente dice,
Mira qué medidas tan buenas. El otro día escuché al enfermo mental, sinvergüenza, hijo de la grandísima, de Félix Bolaños, decir que era raro encontrar algún español que no se hubiera beneficiado de las maravillosas políticas de ayudas del Partido Socialista. Una pregunta para todos vosotros, votantes, votantas y votontos de la extrema izquierda. ¿En qué te ha favorecido el gobierno? ¿Es que ahora hay unos bonos gratuitos del transporte? Gratuitos del transporte. Ah, no, es que hay 20 céntimos de compensación del litro de combustible. O el 5% del IVA en el precio del recibo del gas. ¿Quieres que te lo traduzca para que lo entiendas? Porque cuando hablo con algunos de vosotros o veo los comentarios, a mí se me saltan las lágrimas de ver que realmente España tiene un serio problema educacional, porque la gente no tiene ni puta idea de economía, porque vive en el país de la piruleta, que es donde le gusta a Yolanda Díaz que estén, y sobre todo, que es tan enfermiza y sectaria tu opinión política que aunque estés pasando miseria vas a seguir diciendo que con otro sería peor. Te lo explico en 6 líneas. Los primeros 6 meses de 2021, España alcanzó una recaudación récord fuera de lo esperado gracias a la inflación. 90.475 millones de euros recaudados en impuestos directos en España en los primeros 6 meses de 2021. Los primeros 6 meses de 2022 alcanzan una recaudación de 107.009 millones de euros. Veréis que la diferencia son más de 17.000 millones de euros en 6 meses. Casi 3.000 millones de euros más cada mes. Sí, yo trabajo en el campo. Es normal que pase un tractor. No es lo que tiene ser un rural. Un alza del 18,3% en la recaudación. Sí, del dinero que nos sacan del bolsillo. De que el precio del combustible esté disparado, de que la cesta de la compra está imposible, de que ha subido todo, absolutamente todo, de que no hay tregua. Pues bien, y todo es que el pienso de los animales para los animales ha subido un 46%, que se dice pronto. Esto que estáis viendo aquí es gente que viene a cargar. En España se ha reducido el número de vacas lecheras en 80.000 vacas. 80.000 vacas de leche que se han ido al matadero porque no hay dinero para darles de comer. Los ecologistas, callandito. Continúo por donde iba. Si vemos la deuda y la recaudación récord de este gobierno, en 2021 se recaudaron en 12 meses de impuestos directos 223.382 millones de euros. El récord de recaudación. Nunca se le había sacado tanto dinero a los trabajadores españoles. Jamás se había ganado tanto dinero. Por eso tenemos el gobierno más caro, más monstruoso y más estúpido e inútil de la vida. Pensad que Lilith Bestringe cobra 124.000 euros. Lilith Bestringe. Con todo lo que aporta a la sociedad con su trabajo ímprobo. El primer trimestre de 2021 fueron 45.530 millones de euros. El primer trimestre de 2022, 54.949 millones de euros. ¿Entendéis qué es la inflación? Es el impuesto al pobre. Se ha comido el 11% del dinero ahorrado de todos los españoles en 2021. Y habrá quien te diga, siendo socialista, yo tenía 10.000 euros a plazo fijo y sigo teniendo 10.000 euros. Y dice el murciano que se ha comido el 11% de mi dinero el Estado. ¡Qué mentiroso! Con tus 10.000 euros en 2021 puedes comprar un 11% menos de cosas que en 2022. El poder adquisitivo, tu dinero vale menos. ¿Lo vas entendiendo, hijo? Venga, vamos a otra. Solo este mes de junio de 2022 el Estado ha recaudado 9.912 millones de euros más que en junio de 2021. Un 10,9% más. Esto es lo que pasa cuando tienes la inflación por encima del 10%, que el político de turno se hincha a robar. Así que con ese dinero, con los impuestos especiales a los combustibles, que se ha hecho que el Estado recaude 1.902 millones de euros más que recaudaba, así que te dan 20 céntimos de descuento, el Estado con su dinero, que su dinero es tu dinero,
y terminan recaudando 1.902 millones de euros más que recaudaban antes de ese mal llamado descuento. Los precios del combustible siguen estando absolutamente disparados y de la energía. El bono que te van a dar de transportes fue un secuestro de los pactos de gobierno con los nacionalistas catalanes. El 35% de los abonos de transporte son para Cataluña, el 35% de toda España son para Cataluña. Y la reducción del precio del IVA del gas va por esta recaudación monstruosa que se tiene, que te da margen a tener políticas populistas porque ha subido todo tanto y es tan caro que aunque yo te baje los impuestos sigo recaudando más que el año pasado. ¿Entendéis la diferencia? Creo que la mayor parte de la gente lo entiende, pero el problema es esa masa poblacional española que se lo dice, sí lo entiende, pero te dice, pues con otros sería peor. Y eso no tiene arreglo, no tiene cura. Da exactamente igual las verdades que les digas, da exactamente igual lo incontestable que sean los datos, que te van a seguir levantando el puño, cantando la Internacional y diciendo que Largo Caballero, Indalecio Prieto o Negrín eran demócratas convencidos. Eso no tiene cura. Y si no, le podemos hacer un examen de coeficiente intelectual a Adriana Lastra, a Lilith Bestringe o a Pam para ver quién gobierna España y cómo se hacen las negociaciones con cariño, que es lo que dice Yolanda Díaz, que hay que negociar con cariño. Qué cosas.